puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Un día más estamos aquí con todos ustedes para compartirles un poquito más de misterio, de conspiración, de intentar compartir con ustedes ideas que podemos tener relacionadas con algún tema en concreto, como va a ser, yo creo, el tema de esta tarde. Pero bueno, antes que nada, pues decirles que como siempre no estoy sola, estoy con mi compañero, con Eduardo Díaz, y que entre los dos intentaremos sacar adelante este programa. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, decía que es un programa esta tarde que podemos tener nuestras opiniones y nuestras diferencias incluso con relación al tema. Sí, bueno, igual que muchos temas, ¿no? Sí. Pero vamos, sí, yo creo que ya se irá viendo, pero yo creo que sí, bueno, ya lo hemos comentado entre nosotros, quizás hay algunos puntos de divergencia. Sí. Pero bueno. No, vamos a ver, o no de divergencia. O no. O no de divergencia, porque a lo mejor resulta que yo pienso lo mismo que tú, pero bueno. Ya. Bueno, el tema que hemos elegido para tocar con ustedes esta tarde es un tema que a mí me apareció un poco por sorpresa, no contaba con ello. Me llamó la atención por mi tendencia también a esa parte de misterio que tanto a Eduardo como a mí también nos gusta, no solo única y exclusivamente la conspiración, sino también el misterio. Y me llamó bastante la atención el tema. Con ello no estoy diciendo que yo esté al 100% segura de que esto existe y de que esto es real, pero sí que queremos comentarles con todos ustedes pues una idea aproximada del tema. Para no darle más vueltas a la historia, decirles que hoy les vamos a intentar hablar de los llamados niños de ojos negros. Con ese término designamos no a niños que tengan los ojos negros, como puede ser en muchas ocasiones, sino niños que realmente carecen de iris y que el ojo es una especie de película negra por completo, que parece o hace parecer que los ojos son muy profundos, son muy negros, muy oscuros, ¿vale? Es muy curioso porque estos niños, según cuentan los testigos, aquí yo quiero dejar al margen mi opinión, de entrada voy a decir lo que cuentan los testigos, se acercan normalmente a tu casa, a tu coche, con una especie de alguna pequeña premura, alguna pequeña urgencia. Bien si es al coche que los lleves a algún sitio, bien si es en tu casa que les dejes llamar por teléfono a sus padres o algo por el estilo. Todo en apariencia puede ser más o menos normal, al margen del miedo que a mí me daría si por la noche de repente me encuentro en mitad de la carretera a un niño, porque suelen ser niños no demasiado mayores, que me pide que lo lleve en el coche, sinceramente. Yo es que tengo una especie de miedo dentro del misterio, quizás lo que más miedo me dé sea todo el tema de los niños. Bueno, pero eso yo creo que es un miedo generalizado, ¿eh? Pues probablemente. Una de las típicas escenas de películas de miedo-terror es el canto de niños. Por ejemplo. Sobre todo de voces que se distorsionan y que se van alejando, que se van acercando y que... Exactamente, entonces claro, a mí ya me llamaría la atención si un niño en mitad de la noche intentaba subirse a mi coche, pero bueno, digamos que hasta ahí sería todo normal, o dentro de lo más o menos normal. El problema viene cuando te fijas bien en ese niño, cuando fijas tu mirada en la mirada de ellos y te das cuenta de que sus ojos son oscuros, son vacíos, no tienen iris, como decía antes, y que a la vez que miramos esos ojos nos embarga siempre una sensación de miedo
incluso mucha gente habla de una sensación como de negatividad, de algo como diabólico en un momento determinado, la energía que sienten esas personas en ese momento. Bueno, no sabemos, aunque después ya daremos nuestras opiniones, si esto es una realidad, si esto es una leyenda urbana, si se trata de personas que han tenido una serie de alucinaciones, no lo sabemos. Cualquiera de estas cosas puede ser, pero el testimonio de aquellos que se han encontrado con estos niños han ido entrando poco a poco en lo que es la cultura popular, y son muchísimos los casos que han sido narrados por personas diferentes y que además lo han narrado con realmente con pánico, con miedo. Han narrado la experiencia que han tenido con relación a estos niños. Las historias o el contar este tipo de historias sobre estos niños, también conocidos por el acrónimo de BEC, por su traducción del inglés de Black Eyed Kids, comenzaron a aparecer hacia el año 1988. Todo viene a partir de un relato que hace un periodista que se llama Brian Bethel, que dijo que había tenido un encuentro con dos extraños niños que trataron no de intimidarlos, sino que querían que les diera un paseo con su coche. Querían subirse al coche y que les diera un paseo. En esta historia, Bethel dijo que inexplicablemente él casi está a punto de abrir la puerta del coche, pero ya él empieza a decir ahí que no era, él sentía que no era por voluntad propia, por decirlo de alguna manera, sino como si algo estuviera influyendo en su mente para que abriera la puerta del coche a esos niños, ¿vale? Bueno, pues cuando ya está casi a punto de abrir la puerta del coche es cuando se da cuenta de que sus ojos eran completamente negros, sin iris y sin pupila. Bueno, como él cuenta, tan pronto como los niños se dieron cuenta de que él se había dado cuenta de que había algo extraño, se alejaron rápidamente, pero además mostrando una especie de postura, o lo que reflejaba su forma de caminar, su forma de moverse, era realmente de agresividad. Sí. Es decir, cuando tú les dices que no, parece ser que pueden tornarse un tanto agresivos. Bueno, con el paso del tiempo, Bethel analizó lo ocurrido, y él realmente decía que estaba convencido de que los niños habían utilizado alguna especie de método de control mental para que él abriera las puertas de su coche. Y bueno, esta es la opinión que él tuvo y la experiencia que él tuvo, pero este no fue el único caso documentado sobre este tipo de encuentros extraños, misteriosos. Ha habido más informes, más experiencias en otras partes del mundo incluso. Los casos son siempre similares al de Bethel. Generalmente implican la petición de los niños, como decía yo antes, para dejarlos entrar en su casa o en su coche. Pues a lo mejor con la excusa de que tengo que llamar a mi madre por teléfono o tengo que llegar a algún sitio. Es decir, generan una especie de necesidad, por decirlo de alguna manera, para que el adulto que los ve se sienta como obligado a no dejar a un niño desamparado. Sí. De alguna manera es como, esto de ser cierto, es como si jugaran con esa historia, ¿no? Bueno, entre los informes de aquellos que se encontraron cara a cara con estos niños, cabe destacar que siempre se han sentido amenazados, con pánico, y que incluso en algunas ocasiones, cuando finaliza la experiencia, por llamarlo de alguna manera, se han sentido como desorientados, como si, por decirlo así, la relación espacio-temporal se hubiera trastocado un poco, como si hubiera habido una especie de pequeño salto en el tiempo, una pequeña parada en el tiempo o algo por el estilo. Es decir, algo ahí ya no les cuadra, ¿vale? Algunos creen que esto podría ser el resultado de que con esos ojos, con ese tipo de mirada, podían utilizar algún tipo de sugestión hipnótica, utilizándolo para intentar convencer a la persona para hacer lo que ellos querían que esa persona hiciera. Bueno, les voy a contar algunos de los casos más relevantes que se han encontrado hasta este momento. La verdad que tampoco es que haya demasiados.
Hay casos, pero no hay tampoco en gran cantidad. Bueno, uno de ellos ocurre en enero del año 2016. Una mujer de Vermont que cometió el error de dejar entrar a 2 niños de ojos negros en su casa. Digamos que esta mujer de Vermont, lo que dice es que ella la cuenta para advertir a quienes en un momento determinado se vieran dispuestos a abrir la puerta de su casa a estos niños que desprenden esa extraña energía de la que estábamos hablando antes. Bueno, pues según dice esta mujer de Vermont, ella lo narra de esta manera. Hace poco más de un año me desperté a las 2 de la madrugada tras escuchar un fuerte estruendo en la puerta de mi casa. En ese momento vivía en una pequeña casa junto a un camino de tierra que conduce a la ciudad. Estaba en medio de una tormenta de nieve, así que pensé que alguien podría haber tenido un accidente. Bueno, normal, hasta aquí todo normal. Es decir, ella escucha un extraño ruido cerca de su casa y al estar todo cubierto de nieve y haber ocurrido en otras ocasiones, pues ella lo que piensa es que ha ocurrido un accidente. Entonces ella se acerca a las ventanas para ver si realmente había pasado algo. Pero lo que se encuentra es con unas huellas en la nieve, pero ningún coche. Entonces, bueno, esta persona despierta a su marido para, evidentemente, como haríamos todas las mujeres, para sentirnos más acompañadas, más seguras de alguna manera, ¿no? Y mientras le estaba explicando lo que ella había oído, pensando que había habido un accidente, llaman a la puerta. Bajan, abren la puerta y se encuentran a 2 niños, un niño y una niña de aproximadamente unos 8 años de edad, que vestían de una forma extraña, con unas sudaderas, y que era impropia para el frío que hacía, porque parece ser que solamente llevaban eso puesto, o sea, sí, sudadera y unos pantalones. Pero teniendo en cuenta que estaba nevando, que había habido una tormenta de nieve, bueno, pues les pareció extraño que no llevaran más ropa de abrigo. Bueno, pues de entrada les dejaron pasar. Ella fue corriendo a prepararles algo de comer o algo de tomar caliente, unas mantas. Hay un detalle curioso en esta historia, y es que este matrimonio tenía 4 gatos, que además acostumbraban a interactuar mucho con la gente que iba por su casa. Eran como muy curiosos, ¿no? Como sí, casi todos los gatos. Bueno, pues no intentaron en ningún momento acercarse a los niños. Es más, los gatos desaparecieron del mapa. Nadie los vio durante el tiempo que los niños estuvo allí. Bueno, cuando esta mujer vuelve de la cocina para darles pues lo que les hubiera hecho, el vaso de leche, el vaso de chocolate, lo que hubiera hecho caliente para los niños, se encuentra con que su marido, bueno, los niños están sentados allí en el sofá y su marido tiene la cabeza entre las manos, como si no se sintiera bien. De hecho, él le confiesa a su mujer que se siente muy mareado. Y es entonces cuando ella cae, cuando se da la vuelta para ofrecerles esa bebida a los niños, cuando se da cuenta de cómo son sus ojos. La testigo dice que no tenían ninguna zona blanca en el ojo, sino que todo el ojo era totalmente negro. Bueno, pues curiosamente, poco después, se fue la luz. Cuando se fue la luz, los niños dijeron: nuestros padres ya están aquí, y desaparecieron delante de las narices de esta gente. Ya. Curioso lo de que se fuera la luz. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ese momento de que los niños desaparecen y tal, la vida de estos residentes en Vermont pues parece que no ha ido muy, muy bien. Parece que el infortunio se ha cebado con esta familia. 3 de esos 4 gatos de los que hablábamos antes desaparecieron. Bueno, así a primera. Al margen de lo que ocurrió con los gatos, al marido se le diagnosticó un cáncer de piel sumamente agresivo, y ella tiene mareos y hemorragias nasales de forma regular. A mí esto me llama un poco la atención porque parecen unos síntomas que se conocen de otra cosa y vinculado con otro tema, que podría ser el tema ovni, pero bueno, eso lo veremos después. Lo digo, el tema de las hemorragias nasales, que el marido se sintiera mal y con que se le diagnosticara un cáncer de piel, en fin. O sea, ¿te refieres con algún tipo de abducciones? Exactamente, sí.
No quiero decir que sea lo mismo ni que esté metido dentro de lo mismo, pero sí que hay similitudes, ¿vale? Les cuento otro caso. El 17 de marzo del año 2008, un niño de 12 años tuvo una experiencia aparentemente aterradora en un aparcamiento. O sea, él estaba esperando en la puerta de su casa, dentro de la furgoneta de su madre, para que ésta lo llevara, creo que era a cortarse el pelo o a comprarle algo, no lo sé exactamente. Y ve a un muchacho, el niño ve a un muchacho que cruza por esa zona. De entrada lo confunde con un compañero del colegio y el niño que está dentro del coche golpea la ventana como para llamar la atención de ese otro niño que está fuera en la calle. Entonces el chico se vuelve, el niño del coche se da cuenta de que no era su amigo, y lo que lo confunde totalmente es que mientras ese niño extraño se acercaba y miraba a través de la ventana, vio nuevamente esa imagen. Esos ojos negros, profundos, sin iris, sin parte blanca, sin nada, solamente unos ojos negros y profundos. El niño detecta que ese otro niño no, o sea, lo que le inspira es que no tiene buenas intenciones con él. Ya. Ahí estamos hablando de esa energía que todos parecen notar cuando hablan de esto, ¿no? Y el niño de fuera, por decirlo de alguna manera, nada más llegar al coche le dice: debes dejarme entrar. No le dice puedo entrar o sal o tal, no, sino debes dejarme entrar. El otro niño evidentemente se esconde dentro del coche, se agacha en la parte delantera, y finalmente el chico este de esos ojos negros desaparece. Cuando la madre volvió, resulta que le cuenta a su hijo que ese niño de ojos negros había entrado en la casa exigiendo las llaves del vehículo. Sí. Evidentemente está claro que la madre no se las dio. Y el niño, como siempre ocurre, pues desapareció. No se supo nada más de ese niño. Otro caso curioso. Una noche un hombre estaba durmiendo en la habitación de su hija porque había estado enferma y él estaba como cuidándola, ¿no? Cuando oye un golpe fuera de la casa. De entrada no le da importancia porque, bueno, puede ser... Aquí también había un gato, podía ser cualquier golpe provocado por el viento, es decir, que no le da excesiva importancia. Pero, curiosamente, los golpes continúan. Entonces ya el hombre sale a la zona de fuera de su casa, revisa todo el porche, ve que no hay nada, ni siquiera ve al gato, pero de ahí va a la cocina. Y en la puerta de la cocina ve a dos figuras que pasan como por delante, desde la ventana de la cocina, ve como dos figuras que pasan por delante de la casa. Entonces, bueno, esas figuras llaman a la puerta de la casa. Eran dos chicos de unos 10, 11 años aproximadamente, que curiosamente aquí él describe que olían como a moho, como algo que estaba encerrado, como algo que ha estado guardado, ¿no? Como ese olor a humedad, ¿no? Bueno, pues, perdón, curiosamente lo que les dicen es: podemos usar el telégrafo. Ya. Le piden usar el telégrafo. Ahí es cuando el hombre, para horror suyo, se da cuenta de lo extraños que son esos niños. Nuevamente se fija en sus ojos y, ignorando la extraña pregunta sobre el telégrafo, lo que hace es que le dice que no tenía ninguno en la casa y le cierra las puertas a las narices. Sí. Y nuevamente los niños desaparecen. Siempre con una actitud de agresividad. Yo cuando oigo esto me imagino al típico niño dándose la vuelta y dando una patada en el suelo, cuando habla de esa agresividad que parece que manifiestan cuando no se cumplen esos deseos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las historias que circulan por ahí. Les repito, no sé si estamos ante un caso de una leyenda urbana, si estamos ante un caso real, si estamos ante cosas que la gente en un momento determinado, bien influenciada por
por lo que se va contando de boca a boca y tal, pueden verse influenciadas por algo de esto, no lo sabemos, pero bueno. Lo que sí es verdad es que casi todos estos niños reúnen unas características en común, ¿vale? Los niños aparecen de la nada, como si de pronto tuvieran la capacidad de materializarse en un lugar concreto. Por ejemplo, en el primer caso, que este señor va en coche por una carretera, no es que él desde lejos viera la figura del niño, sino que es que de repente aparece un niño al lado de la carretera, sí, cuando él no lo había sí. visto antes, ¿no? Suelen ir en pareja, es decir, es muy raro, o prácticamente no hay casos documentados en los que se hable de un solo niño, Ya. siempre de dos niños. Quienes sufren o quienes tienen la posibilidad de ver a estos niños hablan de que esas apariciones vienen rodeadas de una especie de aura extraña y que además experimentan un miedo inmediato, incluso antes de darse cuenta de que los niños tienen esos ojos, Sí, solamente ya con verlos perciben algo. perciben algo extraño, ¿no? Vale. Como ya les comentaba antes, oponerse a lo que estos niños piden, lo que hace es aumentar la violencia, la agresividad y el nerviosismo de estos chicos o de estos niños, ¿vale? Se tornan un tanto agresivos. Curiosamente también, de la misma manera que aparecen, una vez que la persona coge el coche y se marcha sin llevárselos, o les cierran las narices en la puerta de su casa, estos niños desaparecen nuevamente. O sea, una persona desde la ventana de su casa no puede ver en ningún momento cómo se alejan, simplemente los niños ya no están, dejan de estar. Cabe destacar que es verdad que debido a la falta de evidencias, a la falta de pruebas, porque esto es como si mañana tú y yo nos inventamos cualquier otra historia y la contamos y la gente empieza a vivir situaciones similares a las que nosotros hemos contado. Ya. Eso sería realmente una leyenda urbana. Pero bueno, hay pocos investigadores paranormales que hayan afirmado creer en estas historias. Sin embargo, hay muchos que piensan que esta leyenda de los niños de ojos negros tiene ciertas similitudes, algunas bastante inquietantes, con parte de fenomenología paranormal. Incluso, digamos, de las clasificaciones dentro de lo paranormal. Por ejemplo, se da un caso muy curioso. Estos niños siempre piden entrar en el coche, en la casa, en donde sea. Bueno, pues esto es muy curioso porque los vampiros, para aquellos que crean en ellos, sabrán que tienen tradicionalmente los ojos negros y, curiosamente, necesitan también del permiso para poder entrar en una casa. Sí. ¿Vale? Otra de las clasificaciones donde se pueden englobar, que bueno, yo repito, esto es lo que algunos expertos en parapsicología. Bueno, pues otra categoría donde se les podría englobar sería la categoría de los demonios, ya que todas las personas que supuestamente han tenido este tipo de experiencias relatan que han tenido un terror tremendo ante la presencia de estos niños, un terror irracional que dicen algunos que este terror solamente puede ser explicado por la presencia de algo demoníaco. Ya. Dicen, yo no digo eso, pero es lo que dicen, ¿vale? Hay quien habla también de que sean espíritus, es decir, hay algunos expertos que aseguran que el fenómeno puede tratarse a que son niños que han fallecido, pero no son conscientes de ese fallecimiento y efectivamente lo que hacen es buscar ayuda. Porque Sí. han fallecido, pero ellos no lo sienten así. No saben que están muertos y lo que hacen es pedir ayuda. Y por último, una parte más de conspiración, aunque a mí no me cuadra sinceramente dentro del marco de la conspiración, pero bueno, hay quien habla también de experimentos gubernamentales, es decir, encaja, la teoría encaja, claro que encaja con experimentos de control mental que se han infligido a toda la población, a mucha parte de la población, y sabemos que existen desde el MK Ultra, el proyecto Monarca, un montón de proyectos más
que estarían hablando del control de la mente. Pero hay quien piensa pues que estos niños estarían siendo utilizados en contra de su propia voluntad para llevar a cabo algún tipo de experimento sociológico, por decirlo de alguna manera. Incluso puede ser hasta cómo se propaga una leyenda urbana. Sí. A ver, hasta eso puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tenemos que fijarnos, porque no todo siempre tiene que ser misterioso, no todo siempre tiene que ser fantasmal, ni no todo tiene que ser siempre conspiración pura y dura, y deberíamos fijarnos en opciones menos misteriosas. Por ejemplo, existe una enfermedad en la que el paciente carece de iris, reflejándose hacia unos ojos totalmente sin iris, que son muy extraños, ¿vale? La enfermedad se llama aniridia, y por ejemplo una joven española, además, que lo padece, decía que los niños en el colegio le preguntaban que de qué color eran sus ojos, y ella les respondía que negros, pero los niños de su colegio se asustaban cuando la veían. Ya. Es una enfermedad rara, congénita, que afecta cada año a 4 o 5 recién nacidos. A los pocos días de nacer esta niña, su madre observó que sus ojos se movían de una forma descontrolada. Entonces los médicos afortunadamente dieron con el diagnóstico y le diagnosticaron pues aniridia. Y le explicaron a la madre que era una malformación compleja. Este fue el principio de una enfermedad, de esas enfermedades raras que nacen de la mutación del gen PAX6, aunque se desconoce la razón por la que se altera o se impide el desarrollo total o parcial del iris. Si bien es verdad que este aspecto científico no explica las extrañas sensaciones referidas por los testigos que se toparon con estos niños, no podemos dejar de incluirlo en la lista de posibles. Es decir, a mí me parece tan posible que sean niños con aniridia como que sean demonios. Puestos a pensar, puede ser cualquiera de las dos. Sí es verdad que hay una cosa con la que choca esta hipótesis más científica, y choca además de frente, y es que si se dan 4 o 5 casos al año, por ejemplo en España, es muy difícil que nos topemos con 2 de ellos juntos. Sí. Y actuando de esa extraña manera. Sí, salvo que fueran hermanos. Salvo que fueran hermanos y además actuaran de una manera extraña. Entonces, bueno, la hipótesis más científica parece porque has dicho que era hereditaria. Es genética. Entonces, bueno, es una malformación congénita realmente, ¿vale? Entonces, sí, pero no quiere decir que todos los hijos de la misma no. tengan o por lo problema. menos donde yo he estado mirando no habla nada de herencia, sino habla más bien de una enfermedad de un gen que muta. Sí. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí las teorías que barajan algunos, pero como siempre, y aquí es algo, quizás metemos un poco el dedito en la conspiración, un poquito, porque como siempre Hollywood parece estar al tanto de la presencia de muchísimas cosas que ocurren mucho tiempo después, y no iba a ser menos con el tema de los niños de ojos negros. Es normal. A saber si algo crea miedo o respeto son los niños, da una reacción determinada a la población. Hollywood el primero, y después detrás de ellos vendrán muchos más, van a intentar aprovecharlo. Claro, pero el problema está en que, por ejemplo, yo voy a hablarles de una película que fue estrenada en el año 1960, es decir, con mucha anterioridad a que se diera el primer caso supuestamente real de estos niños, ¿vale? La película, como muchos seguramente de ustedes ya habrán pensado, la película se llamaba El pueblo de los malditos y fue estrenada, como he dicho antes, en el año 1960. Bueno, la película comienza con unas escenas de total normalidad en un pueblo inglés llamado Midwich, y sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que ocurra algo extraño, ¿no? Todos los habitantes de Midwich de repente caen en una especie de estado de inconsciencia. Bueno, cuando se despiertan están todos confundidos, están preocupados, evidentemente no saben lo que ha pasado ni por qué. Incluso se encuentran con que los militares y el gobierno británico
están allí los militares como cercando el pueblo, ¿no? Como poniendo el pueblo en cuarentena, ¿vale? Perdón. Sin embargo, conforme avanza la película, nos vamos enterando de que todas las mujeres del pueblo de Migwi que están en edad fértil están embarazadas. Ya. Pero no hay nada normal en esos embarazos. El periodo de 9 meses no se lleva a cabo. Es decir, en este caso, desde el embarazo hasta el nacimiento, el plazo no lleva a más de un par de meses. Todas las mujeres dan a luz el mismo día. Y el crecimiento de los niños es increíble. Es decir, niños que a lo mejor tendrían que tener 3 meses, ya tienen o aparentan tener 6 o 7 años. ¿Vale? Sí. Todo lo cual nos lleva a la cuestión de esos niños de ojos negros. Bueno, pues, al igual que estos niños de ojos negros, los niños de Migwi tienen las caras completamente carentes de emoción, que es otra de las características de los niños de ojos negros. No expresan ningún tipo de emoción en su cara. Su piel es pálida y poseen la habilidad desconcertante para tomar el control de la mente de los seres humanos, en especial de los adultos en este caso. En este caso, los ojos les cambian, no a negros, pero sí a una especie de plateado, ¿vale? En otras palabras, realmente lo que destaca en esos niños de esa ciudad de Inglaterra, en esa película, lo que destaca en esos niños, entre otras muchas cosas, son esos ojos. Sí. Ojos extraños, ojos plateados, ¿vale? Con unos poderes de control mental tremendos, esa falta de emoción, esa falta de dejar traslucir nada, y poco a poco durante el desarrollo de la película lo que se va uno dando cuenta es que hay una creciente hostilidad de esos niños hacia los adultos, y cada vez los adultos se sienten más amenazados. ¿Casualidad? ¿O alguien ya tenía información sobre el tema de la existencia de estos niños de ojos negros allá por los años 60 y quisieron contárnoslo en forma de una peli? No se sabe, como siempre. Bueno, y ya les voy a plantear la última hipótesis, que me imagino que es en la que Eduardo igual me pegue o algo por el estilo, pero no podemos dejarla pasar por alto, evidentemente. Y la hipótesis que se plantea casaría más con el tema ovni y con el tema extraterrestre. Es decir, una posible relación entre esos niños de ojos negros y los hombres de negro, o los MIPS. Bueno, el ufólogo y criptozoólogo Nick Redfern es conocido por haber realizado precisamente investigaciones y publicaciones referentes a los hombres de negro. En una entrevista que se le hizo en el Reino Unido, tanto él como el entrevistador trataron de una posible teoría que conectaría a los niños de ojos negros con los hombres de negro. Bueno, ellos lo que aducían era que así como los hombres de negro usan trajes y sombreros negros, como es lo habitual, los niños de ojos negros utilizan siempre sudaderas negras. Tanto los MIPS, los hombres de negro, como los niños de ojos negros, muy a menudo aparecen a altas horas de la noche. Tratan de... Bueno, yo aquí después ya lo veremos, pero eso de que aparecen a altas horas de la noche, en el caso de los hombres de negro, creo que les da un poco igual la hora, pero eso lo hablaremos después. Tratan de convencer a la gente para que les permita entrar en sus casas. Incluso también este autor lo que dice es la facilidad que tienen tanto los hombres de negro como los niños de ojos negros para aparecer o desaparecer de la escena. Bueno, David Wetherly, que es quien más hincapié ha hecho en las conexiones entre los hombres de negro y estos niños, en su libro de Black Eyed Kids, escribe y dice, escribe un artículo titulado Children of the Men in Black, o sea, niños y los hombres de negro. Se trata de un documento en el cual deja muy claro que hay muchos más enlaces entre los hombres de negro y los niños de los que se podrían imaginar. David dice en el artículo que escribió que a primera vista puede parecer que existen pocas conexiones entre los ovnis, los hombres de negro y los niños de ojos negros, pero
parece ser que conforme a sus estudios, conforme uno se adentra en los testimonios de la gente, se encuentran bastantes similitudes. Los niños de ojos negros son generalmente también descritos como niños de piel pálida. Incluso hay algunos testigos que dicen que les parece que la piel es artificial. Estas descripciones también se escuchan muchas veces de los clásicos encuentros con los hombres de negro. Curiosamente, nadie de los que se ha encontrado con los niños de ojos negros reporta imperfecciones en la cara, en el rostro. Es verdad que muchos de ellos lo que dicen es que, teniendo en cuenta que son niños, algunos de ellos incluso cercanos a la pubertad, pues tendrían que tener acné, tendrían que tener granitos, tendrían que tener algo en la cara. Sin embargo, parece ser que no aparece nada de esto en ninguno de los casos en que se les ha visto. Es decir, las facciones o la piel de alguna manera es totalmente perfecta. Lo siguiente también es la forma de hablar. Dicen que los niños de ojos negros hablan de una manera poco natural y muy monótona, al igual que muchos testigos de los hombres de negro que también reportan algo parecido. Quizás aún más preocupante es que muchas personas que se encuentran con esos niños de negro creen que los niños están tratando de ejercer algún tipo de control mental a través de la utilización de una serie de frases, y que sus patrones de habla son monótonos y fríos. Eso ya lo hemos comentado. Sabemos que los hombres de negro son muy inexpresivos también, pero bueno. Es cierto que el encuentro con los MIPS, con los hombres de negro, siempre tiene un elemento de coacción por parte de estos señores hacia los testigos, normalmente testigos de avistamientos de ovnis, y que lo que quieren es que esos testigos se callen o no cuenten nada, y en el caso de que el testigo se le ponga un poco tonto, pues los hombres de negro se vuelven también bastante irascibles y bastante agresivos. David Wetherly también cuenta en una entrevista algo que se da tanto en los hombres de negro como en el caso de los niños, y son las extrañas interferencias electrónicas que suelen darse tanto en las casas como en los coches de las personas visitadas, como a una emisión radiofónica o televisiva, incluso dando en un programa de televisión o en una emisión de radio, hablando del tema, se producen esta especie de interferencias. Bueno, a poca idea que tengamos del fenómeno ovni, de cómo este se comporta, sabemos de coches que se paran, radios que dejan de funcionar, luces que se apagan. Este tipo de fenomenología también lo encontramos cuando los hombres de negro se presentan en algún lugar. Y yendo más allá, parece ser algo recurrente también cuando los niños de ojos negros aparecen en escena. Al igual también, por ejemplo, que los animales domésticos que se asustan ante la presencia tanto de unos como de otros. Hay incluso quien dice que, y esto, si ya todo lo que les he contado lo pongo entre comillas, esto lo pongo muy mucho entre comillas, pero bueno, tengo que darles todas las opciones. Hay quienes hablan también de que estos niños pueden ser híbridos con una raza extraterrestre. Esos ojos negros, almendrados, extraños, profundos, los tenemos también en los extraterrestres conocidos como grises, y hay muchas personas que dicen que estos niños de ojos negros no son más que fruto de una hibridación de razas, una hibridación de estos enanos macrocéfalos, de estos grises, con mujeres humanas, y que el resultado de esta hibridación podrían ser estos niños de ojos extraños, de ojos negros. Pero bueno, y poco más les puedo contar, pero yo veo a Eduardo con ganas de meter un poco de baza en lo que yo estoy diciendo, que ya les advierto desde ahora que probablemente estaremos de acuerdo en todo lo que diga, pero bueno, vamos a ver qué es lo que... O no. Yo creo que sí, conociéndonos, creo que te voy a dar la razón en algunas cosas. A ver. Lo primero, yo no comparto para nada la comparación que se hace entre hombre de negro y niño de ojos negros. Parto de una premisa, y es que está claro, yo no puedo aportar ninguna prueba. Vale. Ni a favor ni en contra.
me baso en decir que no me creo la relación, en principio porque determinadas descripciones que se han hecho de los hombres de negro, que se suelen hacer de los hombres de negro, yo tampoco las comparto. Vale. Y no las comparto en base a no puedo aportar pruebas a determinadas experiencias que para mí a mí me valen. Desgraciadamente no puedo demostrarlas, pero que a mí me han hecho tener una imagen, un determinado concepto o una determinada idea de lo que son los hombres de negro, que para mí estos señores sí existen. Y no digo que sean extraterrestres. No. O sea, tampoco digo que no lo sean. No. A ver, no sabemos lo que son. Digamos que por experiencia propia, yo creo que es un mixto. Es un mixto o un trimixto. Y me explico. Los hombres de negro, servicios de inteligencia de estos que digamos llegan sin llamar a la puerta y que te callan sí o sí, y si no desapareces, esencialmente norteamericanos. En su día fueron vestidos de negro, de ahí salió la película Men in Black, etcétera, etcétera. O sea, eso es cierto, eso existió. Yo no digo que hayan desaparecido, pero por lo menos existió. Sí. Hay quien habla, y yo en parte lo creo, de vamos a decir extraterrestres o gente que no es de aquí, que no se comunicaban oralmente y que necesitaron un implante metálico, y de ahí uno de los rasgos comunes, por lo menos en los casos que yo conozco, de hombres de negro, hombres o mujeres. No, mujeres de negro, sí. Era hablar con voz metálica, y era por el implante para comunicarse con nosotros, que no utilizábamos la telepatía. Y después tenemos un tercer caso. Espérate, perdón, con relación a lo que estabas diciendo de lo de la forma de hablar. En el caso de los niños también se dice que tienen una forma de hablar muy monótona, muy... Sí, bueno, vale. Pero sigo sin creérmelo. Vale, sí. Vale. No te voy a convencer. Vale, y de todas maneras tenemos un tercer caso. Sí. Este ya más reciente. Yo no sé si esto lo han hecho a posta para pitorrearse de toda la población, o no sé cuál es la razón. Si alguien recuerda cuando España estuvo a punto de ser, entre comillas, embargada, sí, aparecieron los hombres de negro, que eran gente del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y además lo llamaban los hombres de negro. Hombres de negro. O sea, por eso digo la tercera. Vale. Pero bueno, obviando esta tercera, sí. Yo lo de los niños, o sea, lo mismo que lo de los hombres de negro, es algo bastante extendido, y en el momento en que te empiezas a meter y empiezas a contactar con determinado grupo, con gente que dice haber tenido contactos, etcétera, etcétera, lo de los hombres de negro está bastante extendido. Sí. Lo de los niños no. No. Lo de los niños es algo muy limitado. Vuelvo a repetirlo, uno de los pocos comentarios que te hice al principio, y es: todos tenemos miedos ancestrales, miedos irracionales, miedos genéticos, yo no sé cómo llamarlo, y uno de ellos es a los niños, pero a unos niños con una determinada característica. Sí. Aparte de la hora, es decir, para mí no es lo mismo que yo yendo por la calle a las 5 de la tarde me vea con un niño de frente, que sería lo más normal del mundo, a que sean las 3 de la mañana y caminando por la calle te veas venir un niño. La situación cambia por completo. Sí. Es la misma, pero cambia por completo. Y o sea, es eso, o sea, son niños, tenemos miedos irracionales, ancestrales, genéticos, por transmisión oral, por transmisión psíquica, no lo sé. Tenemos miedo, y uno de los que más arraigado o quizás más te pone el vello de punta es un niño. Quizás sea por eso, o sea, porque tenemos la imagen, porque es que es así. Es que, digamos, la naturalidad, la dulzura, la inocencia está en los niños. Cuando el niño que se te presenta delante, lo que te transmite es todo lo contrario, tu primera reacción no es defenderte ni atacarle. No. Es tener miedo. Efectivamente. Y si te puedes ir, te vas. Sí, ni buenas noches le dices al niño.
Yo, en el caso este de los niños, a mí se me ocurre una idea. O sea, yo no quiero decir, no voy a decir que todo lo que se ha contado se ha inventado, o sea, o los casos que existen se han inventado. Yo me inclinaría que sí. Vale. O quizás algo que tenga que ver con esos miedos ancestrales. Y han desvirtuado una situación en un momento determinado. No quiere decir que no haya pasado, sino que esos yo quizás miedos... una de las posibilidades que quizás admitiría, que iría hilado al programa de la semana pasada, cuando hablábamos del efecto Mandela, es el tema de un cruce de mundos paralelos o de realidades alternativas. También, mira, no se me había ocurrido eso, ¿ves? Eso quizás, porque aparece y desaparece, Sí. y no es muy normal. Sí, esas apariciones y desapariciones. Pero también lo tenemos con los hombres de negro. Los hombres de negro aparecen y desaparecen. Bueno, depende de las experiencias. Yo te digo, o sea, lo que pasa es que yo hay cosas, además, aunque el tema da para eso, es que hay cosas que yo de luego no voy a contar porque no hay pruebas. Sí, yo no tienes pruebas en las manos. No puedo aportar pruebas. Ya. Yo hay cosas que sí, o sea, de los hombres de negro hay cosas que además las tengo absolutamente asumidas porque sé que son así. Sé que son así porque lo he visto y lo he vivido, pero no lo puedo demostrar. Ya. Entonces lo que no voy a hacer es, como hacen algunos, es dar esto por dogma de fe No, y decir, no, es que no, o yo vengo de tal planeta, no, mira, perdona, no vienes pero de ningún planeta. Perdona, pero no. Bueno, del de la Tierra me imagino que sí. Cuando hacía las similitudes, yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en que ambos casos aparezcan a altas horas de la noche. De luego los hombres de negro. Yo dije que 90 y pico % de las experiencias que he tenido y que he investigado de hombres de negro han sucedido a plena luz del día. Y a cualquier hora. Y además con muchos testigos. Sí, sí. Unos se daban cuenta y otros no. Sí, efectivamente. Yo también tengo casos recogidos de esa manera. Y eso de que permiso para entrar en casa, Los hombres de negro no te piden permiso. A los hombres de negro nunca los he, o afortunadamente nunca me los he encontrado en un espacio cerrado. Siempre me los he encontrado en la calle. O sea, las experiencias han sido a plena luz del día en la calle. Yo por investigaciones, no por experiencias, que también las tengo, pero por investigaciones, sí sé que los hombres de negro no te piden permiso, arremeten. Y en plan de similitudes también tú nombrabas que aparecen y desaparecen de improviso. Desaparecen de improviso. Yo por lo menos los casos que yo hasta en coche. Y además, y muy lentamente, para que si no te has dado cuenta termines cayendo y que te llame la atención. Sí desaparecen de improviso. Vamos a ver, yo he intentado ver todas las opciones posibles dentro del tema, de este extraño tema de los niños de ojos negros. Yo, con eso no quiere decir que yo todo lo que he contado, yo también esté de acuerdo con eso, porque no. Por ejemplo, en el caso de la similitud con los hombres de negro, yo también puedo decir cosas, es decir, en el mismo sentido que tú. No aparecen de repente, sino como bien dices tú, de forma lenta muchas veces y haciéndose ver y dejándose ver incluso sin ningún tipo de problema. Y si es verdad que desaparecen, o sea, están y no están. Sí. Sí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de los niños, esa voz monótona, monocorde, que tú identificas como metálica en los hombres de negro, pero también es monocorde, es muy... Sí, pero para mí lo más característico no es la entonación, sino es precisamente la vibración, no sé si se dice así, que es metálica y es inconfundible. Sí, lo sé. Es inconfundible. O sea, fuera de que sea más monótona o sea más cantarina, no, es que es metálica. Efectivamente. Bueno, y para dejarnos ya de hacer similitudes entre hombres, porque al final acabaremos hablando más de los hombres de negro. En general, con el tema de los niños, ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? ¿Estamos ante una leyenda urbana? ¿Estamos ante quizás un miedo reflejado del inconsciente colectivo? ¿Una hibridación de Yo es que esto lo compara... Vamos a ver, yo precisamente por eso, por los miedos subconscientes, por los miedos ancestrales, yo esto lo compararía o haría la similitud con el tema de las meigas, o sea... ¿Creer no creo? O sea, ¿a ver las ailas? Sí. No. Ahora ya me he liado. Las brujas no existen, pero a ver las ailas, sí, las meigas. Sí. Vuelvo a repetir, yo no puedo... yo no, es verdad, o sea, no he tenido ningún tipo de experiencia, no he conocido a nadie que la haya tenido personalmente. No, yo tampoco.
a mí me suena a argumento de Hollywood. A mí me suena a intentar sacar, tirar más del hilo, en este caso del hilo de los hombres de negro. O sea, se explotó el tema de los hombres de negro, el cual, vuelvo a repetir, yo sí me creo. No digo que me crea todo lo que se cuenta, me creo algo, una determinada parte. Y una vez que pasamos de los hombres de negro, pues bueno, vamos a explotar el tema de los niños. Y cuando termine el de los niños, pues no lo sé. Yo creo que se dejaron entre medias el de las mujeres de negro. Que existen. Sí, que existen. Y tenemos constancia además de que existen. Entonces, pues bueno, yo también tengo la opinión de que yo quizás no lo englobaría en una leyenda urbana, yo lo englobaría más hacia un miedo... hacia un miedo ancestral, como decías tú antes. Que también hay una cosa que es cierta, y es que, por lo menos es mi opinión, es lo que yo siempre he pensado. Normalmente el que tiene determinadas experiencias, y experiencias, digamos, llámese de avistamientos, encuentros de la tercera fase, encuentros con seres irracionales, extraños, de otros mundos, normalmente no los cuentan. O al menos no los cuentan abiertamente y cara al público. No lo hacen. No lo hacen. No lo hacen por el miedo al que dirán, por el miedo al ridículo y porque no pueden aportar pruebas. Exactamente. Exacto. Con esto lo que quiero decir es que, o sea, yo puedo dejar abierta, vamos a ver, es que yo tampoco la voy a cerrar del todo porque no tengo pruebas para cerrarla. Claro. Que puedan existir los niños con los ojos negros con ese tipo de perfil, bueno, puede ser. Yo creo que no. Quizás puedan existir muchas experiencias que no se han contado y que verdaderamente sean donde está la verdad de este caso. De este tema, sí. No lo sé. Vale. Bueno, pues creo que no tenemos muchas más cosas que contarles esta tarde. Yo creo que no. Este ha sido un repaso a un tema que nos ha parecido... Hombre, tendríamos muchas si nos metemos los hombres de negro, que no va a ser el caso. Bueno, pero tenemos más programas en otro momento para hablar de los hombres de negro, que podemos hablar largo y tendido de ellos. Entonces el programa daría para un montón de tiempo. Entonces, bueno, pues Eduardo, simplemente darte las gracias por haber estado este ratito conmigo o yo contigo, da igual. Como siempre, ha sido un placer. Y como no, darle las gracias a todos nuestros seguidores por haber estado ahí, por escucharnos y por seguirnos. Y que nos sigan en YouTube y que nos sigan en iVoox. Sí, nos tienen tanto en YouTube como en iVoox. Bueno, pues nada más decirles, como les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que en base a lo que nosotros les hemos contado de esos hombres de negro, de esos niños de ojos negros, busquen, indaguen, se documenten, lean y a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.